Mientras usted se prepara para abrir la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14, yo le voy a contar que el preámbulo a ese texto habla del rey de Israel, Joacás, que era el rey de Israel, como lo estoy diciendo. En aquellos tiempos el reino estaba dividido en dos grandes grupos, los de Judá y los de Israel. En esos dos grupos había 10 tribus y en la otra había 2 tribus. Los que pertenecían a Jeroboam, que eran las 10 tribus, Israel, era un pueblo muy dado a la idolatría. La idolatría era que se habían olvidado de Dios, que se habían hecho lugares elevados, en los lugares altos se hacían imágenes y adoraban esas imágenes. El tipo de culto que ellos tenían, y uno lo tiene que entender para ver lo que es la idolatría, es que ellos dejaban todo lo que tenían que hacer y se iban a esos lugares altos a darle culto a Dios. Pues no querían juntarse con los de Judá, ya estaba dividido el reino del norte, el reino del sur, ya estaban divididos y no encontraron mejor idea que dejar a Dios y edificar lugares altos. Cuando uno lee la historia, cuando uno ve en el libro de Reyes, Segunda de Reyes o de Crónicas, y ve la historia, uno ve que cuenta las Escrituras que reinó tal rey, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Joacás, por ejemplo, cuando uno lo ve ahí, dice, reinó en Israel 17 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué era que hacía lo malo? Se había apartado de las ordenanzas de Dios, del pacto que él había hecho con el pueblo, Dios, y se hacía en un lugar elevado donde ponían imágenes que las adoraban. Lo mismo que hicieron en la época que Aarón lo permitió cuando Moisés no descendía del monte Sinaí y se enojó el Señor. Y ellos no terminaron de aprender esa lección, sino que a medida que pasó el tiempo ellos fueron apartándose de Dios, se apartaron de Dios, dejaron a Dios y se hicieron lugares elevados. La historia de la humanidad es muy triste en este aspecto. Cuando uno ve lo que ocurrió en aquellos primeros años, desde Adán y Eva, los pormenores, Caín matándolo a Abel, las prioridades de los órdenes, todos alterados, se olvidaban de Dios y comenzó a corromperse todo, de tal manera que Dios fue quedando en un segundo plano, hasta que venía uno que buscaba a Dios y cuando lo buscaba a Dios lo hallaba, que es lo que dicen las Escrituras, que el que busca a Dios le halla. Esto ocurrió hasta en la época de Josué, cuando muere Moisés y Josué. Él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y todos dijeron, amén. Pero unos años después murió esa generación y nos encontramos con el libro de Jueces y no había ninguno que buscara a Jehová, ni siquiera de la casa de Josué. ¿Entienden? Cuando llega el libro de Jueces, nos encontramos con la misma historia. Había uno que comenzaba a buscar a Dios, Dios descendía sobre él, bendecía al pueblo, les daba la victoria sobre los moabitas, sobre los filisteos, sobre los que los abordaban al pueblo de Dios, pero enseguida se alejaban. Eso, de alguna manera, como ocurre cuando hay un terremoto. Ustedes vieron que cuentan los medios, es muy conocido, cuando hay un terremoto en algún lugar, hay réplicas en el resto de la tierra. Los bloques se van moviendo y de tal manera
que con los años se entendió que con esos movimientos que no vemos, que están y son subterráneos, suele haber en el otro costado de la costa, suele haber un tsunami. Claro, al principio no se sabía nada de esto. Había un tsunami y no se sabía ni por qué. Después la ciencia fue avanzando, el Señor les fue dando facilidad para conocer todo esto y todavía no lo saben. Y comenzaban esas réplicas. Con el pueblo de Dios pasó exactamente lo mismo. Hubo réplicas. Y en el capítulo 13 de Segunda de Reyes no fue la excepción. Joacás reinaba en Israel y dice que los de Siria los tenían a maltraer. ¿Y por qué los de Siria los tenían a maltraer? Porque Joacás también, igual que su padre y su abuelo y su bisabuelo, habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová, olvidándose de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Se corrió. Y cuando Dios se corre, quedás ahí. Los enemigos te rodean, te atacan. ¿Dejaste de ser hijo de Dios? No. Yo siempre cuento la historia, el ejemplo, que a mí me trajo tanta claridad. ¿Cuántos tienen acá hijos? Levanten la mano los que tienen hijos. A ver, qué bueno. Bueno, tu hijo, pensá en tu hijo más grande o tu único hijo, lo que sea. Si tu hijo un día dice, yo no me lo banco más a papá y a mamá, me voy a hacer mi vida, mirá papá, me voy a ir a vivir a Taiwán porque aprendí el lenguaje y me despedí con la manito, chao, no te veo nunca más. No quiero verte nunca más. ¿Ese chico deja de ser tu hijo? No. Con Dios igual. Con Dios no se deja. Adán tuvo sus 2 primeros hijos, luego el tercero. Adán tuvo a Caín y a Abel. Uno era bastante complicadito. Sin embargo, los dos eran sus hijos. Ojalá entendamos el amor que Dios tiene por nosotros. El tema es que los hijos rebeldes no alcanzan a comprender cuánto el Padre los ama. Porque aun cuando usted tenga hijos, y todos los que tenemos hijos, no todos los hijos son iguales, no todos, sin duda. Siempre hay un hijo que puede dar un poco más de dolor de cabeza que otros, sin duda. Bueno, pero el Padre va a amar siempre a los hijos por igual, siempre. Es más, puede que al que tenga más dificultad, trate de cubrirlo más, justamente por la dificultad que hace. Creo que cuando hay padres, y solo lo doy como un concepto, cuando hay padres que tienen algún hijo que tiene problemas con la adicción y otros hijos no, creo que debe ser algo muy difícil. Creo, como dudando cómo será, ¿no? Cuando tenés un hijo que tiene alguna adicción, toda la atención la tenés ahí porque querés que deje eso, que le está haciendo daño y lo está destrozando y lo puede llegar a terminar muy mal. En lo espiritual ocurre lo mismo. Volviendo a 2 de Crónicas 13, Dios se había apartado y quedaron, a merced del viento. Bueno, Siria tenía interés en Israel, le interesaban las posesiones, les interesaba el oro, les interesaban los animales. Los odiaba porque sabían que era un pueblo elegido por Dios y había un odio ancestral
por tierras, por posesiones, por parentescos, porque todos venían de la misma línea, que a través de hermanos y de hijos y de hermanos y de todas las cuestiones que hubo, lea Génesis y te da toda la genealogía. Había odios, había broncas y quedaron a merced del enemigo. Y Joacás dice en el capítulo 13, el que hacía lo malo ante los ojos de Jehová, tuvo un rayito de luz y buscó a Jehová. ¿Qué creen ustedes que pasó? El Señor le habla. Lo escuchó. Pero era el hijo rebelde, era el que estaba apartado, era el que se había renegado, el que tenía lugares altos de adoración, blasfemia para Dios. Sin embargo, Dios se le acerca y le dice, te voy a dar la victoria. Le habían quedado 50 caballos con jinete, 10 carros a Joacás y 10.000 soldados. Una nación que tuvo miles. Lea el censo de David, que luego ese censo fue juzgado por Dios cuando David hace el censo y le da los miles que tenía de Judá, le da los miles que tenía de Israel. Y a causa de la cantidad de miles de soldados que tenía, Dios les dice, con esto lo único que estás haciendo es que no estás confiando en mí, sino que estás confiando en tu fuerza. Ojo con confiar en tu fuerza y confiar en tu intelecto y confiar en tu capacidad para resolver las cosas. Porque si hay algo que Dios quiere es que podamos depender de Él. Y lo entendió David después que costó miles de personas que luego murieron a raíz de ese censo. Pero Joacás le habían quedado 10.000 soldados. Aún así todo, Dios lo escuchó y les dijo, yo te voy a dar la victoria y te voy a auxiliar. Cuando uno ve el capítulo 13, versículo 13, que me va, capítulo 13, dije versículo 14, Segunda de Reyes 13:14, dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Un detalle, vio que Eliseo era un hombre de fe, murió por una enfermedad. De paso lo comento, ahí yo lo he escuchado más de una vez, no, fulano se enfermó fulano, ¿en qué pecado andará? No necesariamente, hermanos. A veces las enfermedades es infinidad las cosas que llevan, a veces mala alimentación nuestra, manipulando cuestiones tóxicas, la comida, hoy está todo muy complicado todo eso. Pero la realidad es que la gente se muere y algunos se mueren por vejez y otros se mueren por una enfermedad, y lo que tenemos que saber es que Eliseo, que era un hombre de fe y fue un profeta maravilloso, dice, él murió de la enfermedad que tenía. Dice, y descendió a él Joás. Joás era el hijo de Joacás, rey de Israel. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y él le dijo, y le dijo Eliseo, toma un arco, le dijo al rey, y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas, y luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que está al oriente. Entonces él la abrió y dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová. Y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel
las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra, así. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de los moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente, a sepultar a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Hazael, pues, el rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró. Y fíjese por qué también el Señor lo mira. A causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Muchas cosas para aprender de un texto como este. Dice que Joás, que era rey de Israel, en los versículos anteriores, dice que también Joás había hecho lo malo delante de Jehová como su padre. Claro, ¿cómo no iban a hacer lo malo si los de Israel tenían lugares altos? Porque no querían ir del otro lado. Tenía que hablar de unidad, y unidad de ninguna manera. Ustedes ya saben lo que había ocurrido entre Jeroboam y Roboam, que Roboam era el hijo de Salomón, y ahí es donde hubo la gran división. Cuando hay esa gran división, pasa todo esto. Pero ahora Joás le dice: Padre mío, Padre mío, Padre mío, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. ¿Saben ustedes quién dijo esta frase? Antes que la diga Joás. ¿Quién? A ver. ¿Quién? No. Eliseo, pero estaba ahí. Eliseo se lo dice a Elías cuando Eliseo era el discípulo de Elías. Se lo iba a llevar el Señor, y Eliseo dijo: yo no te suelto, yo no te suelto, yo no te suelto. Elías le decía: déjame, no te dejo. Bueno, quiero una doble unción tuya. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? No le pedía el doble de lo que tenía Elías. Le estaba diciendo: lo que tenés vos de Dios, decía Eliseo, yo lo quiero. Y Elías le dijo: no depende de mí. Si vos me ves cuando el Señor me lleva, Dios te lo va a dar. Y no va que se lo lleva el Señor a Elías, y Eliseo lo ve. Y Eliseo le dice esa frase maravillosa. Dice: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Mientras Elías se iba, veía los carros de fuego que se los llevaban a Elías. Y cae el manto. Y Eliseo toma el manto. Cae el ministerio sobre la vida de Eliseo. Cuando cae esto en la vida de Eliseo, acuérdense que estaba en la escuela de los profetas cuando le pasa esto a Elías, que se va, y vienen los profetas y le dicen a Eliseo: vamos a ir a buscarlo a los montes porque vimos que se iba. Si se fue para arriba, todo lo que sube cae. Todo lo que sube cae. Todo. Vamos a ir a buscarlo a los montes. Y Eliseo le dijo: no vayan, lo vamos a buscar a los montes. No vayan, pero es tu padre, ¿cómo no lo vamos a ir a buscar? Hagan lo que quieran.
¿Vieron cuando usted viene a pedir un consejo al pastor y dice, pastor, a mí me gustaría que... Y vos me estás pidiendo un consejo, sí, yo creo que va por acá. No, pero es que a mí me parece que va por acá. Mirá, a mí me parece que va por acá. No, pero a mí me parece por acá. Hacé lo que quieras. ¿Entienden? Bueno, esto le pasó. Después de buscarlo, creo que 3 días, vinieron y le dijeron, no lo encontramos. Yo les dije que no iba a aparecer. Se fue con el Señor. Se fue con él. Pero ahora Joás, repitiendo las mismas palabras que a Eliseo, que eran las palabras que Eliseo le había dado a Elías. Pero miren las diferencias. La diferencia entre Eliseo diciéndoselas a Elías y Joás, rey de Israel, que era un hombre corrupto, que no amaba a Dios, que tenía imágenes, diciéndole, Padre mío, Padre de Israel y su gente de a caballo. Él creía que le iba a dar el mismo resultado, casi como una frase mágica. Diciéndole esa frase mágica, se terminaban los problemas y el manto iba a caer sobre Joás. Porque ellos conocían la historia. Conocían perfectamente lo que había ocurrido y no es una cuestión de frases, no es una cuestión de decir lo mismo que dijo fulano, sino que es una cuestión de vivirlo. Padre mío, Padre de Israel y su gente de a caballo, y sus carros de caballo, su gente de caballo, su gente de a caballo. Padre mío, Padre mío, Padre mío. Era esto. Y le dice, toma tu flecha, toma una flecha. No lo despreció. Sabía que el Señor estaba en la cosa. Abrí la ventana, puso las manos sobre el arco, el otro extendió el arco, sus manos, tira una saeta y tiró la saeta. Y le dijo, saeta de salvación. Y Joás dijo, vamos bien encaminados. Toma las saetas, golpea muchas veces la tierra. Y la golpeó 3 veces, tac, 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 y paró. Y Eliseo, que se estaba muriendo, se enojó y le dijo, ¿por qué te detuviste? Si hubiese seguido golpeando, Dios te hubiera dado la victoria absoluta sobre Siria. Ahora te va a dar 3 batallas, vas a ganar contra ellos. Después te van a volver a dominar. ¿Por qué te detuviste? Y acá es donde entra la iglesia. Hermano, no se trata de relatar frases. A veces hay hermanos que son especialistas en decir versículos. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo largamos como un latiguillo. Y no se trata de largarlo como un latiguillo, se trata de vivirlo. Se trata de vivirlo. Se trata de vivir una vida cerca del Señor, que era lo que Joás no tenía, que era lo que Joacás no tenía, que era lo que tanto de los reyes no tenían. ¿Y qué pasa en la iglesia del Señor? Claro que pasa. Muchas veces pasa. Saeta de salvación. Y el Señor te dice, golpea 3 veces. Y golpea tantas veces como sea posible. ¿Sabe de qué habla el golpear con las saetas? De perseverancia. ¿Y sabe cuál es uno de los grandes problemas que tiene la gente? La gente no persevera. La gente no persevera. Otros perseveran, claro que perseveran, gracias a Dios. Si no fueran por los que perseveran, hermanos, nos ha tocado vivir. Estuve esta semana con un grupo de pastores y vino un pastor de afuera y dio una palabra muy, muy, muy linda, muy acertada sobre la situación de lo que nos ha tocado vivir los últimos 2 años. Y él contaba que tenía un amigo pastor en una ciudad muy grande, en Nueva York, y él era pastor de una congregación de 300 personas. De 300 personas. Y en un momento lo llama a él y le dice, mirá, fulano de tal, me voy a ir, me voy de Nueva York. Y él se quedó pensando y dice, ¿y por qué te vas a ir de Nueva York? Porque de los 300 no quedó ninguno en la iglesia. Y este otro pastor se quedó pensando y le dijo, no te quedó ninguno, de 300 personas no quedó ninguno en la iglesia. Él le dijo, es que no tuviste discípulos, sino que hubo gente que no quería aprender, que iba
Iba cuando pintaba. Pero cuando el zapato apretó, cuando vino la pandemia, no le quedó nadie. No podía pagar alquileres, comenzó a pasar hambre, no tenía para comer. Y le dijo a este pastor, me voy. Y este otro pastor, con sabiduría, lo miró y le dijo, ¿y tú por qué fuiste a Nueva York? Por una palabra de Dios. Y sin una palabra de Dios te vas a ir de Nueva York. Y lo choqueó. Fuiste por una palabra de Dios, pero te vas a ir de ese lugar sin una palabra de Dios. Y se quedó. Y sabe, el Señor le mandó los cuervos para alimentarlo. Y aprendió la lección. Y la pandemia terminó. Y comenzó la iglesia de cero prácticamente. Y ahí está con una iglesia firme, ya de otra manera. ¿Sabe por qué? Porque la realidad, hermanos, y yo en esto tengo que abrir un paréntesis, en todo el tiempo de pandemia, la fidelidad de una gran parte de hermanos de la iglesia, venían con todo cerrado y venían con sus ofrendas, venían con sus diezmos, lo ponían por el buzón, se lo daban a Víctor y pudimos encarar cantidad de cosas. Por la fidelidad, una iglesia pequeña, pero yo que tengo que decir de ustedes que fueron una iglesia fiel. Ahora les quiero decir, hermanos, no dejemos de perseverar porque uno de los grandes problemas que ha tenido el rey Joás y uno de los grandes problemas que ha habido en la cristiandad y que hay a lo largo de los años es la ausencia de perseverancia, porque llega un momento que el Señor te dice, toma las saetas y golpea en tierra. No golpees 3 veces, rompe el piso con las saetas, hasta que las saetas estén destruidas y no sirvan más para nada. Es así como se hace la obra del Señor. Hoy se maneja todo tan instantáneo. ¿No ven lo que uno dice? Quiero tomar un café. Ah, bueno, abrimos el Dolca o una cucharadita, un azúcar, revolvemos, toma un café. Un café tiene más químico que café. Quiero tomar un café de verdad, hágalo molido. Quiero tomar un té de verdad, lo va a hacer en saquito, lo va a dejar en agua hervida, lo va a dejar... Es de verdad. ¿No ve que nos gusta más lo instantáneo? ¿Por qué creen ustedes que la basura de McDonald's tiene tanto éxito? Y es basura. Es riquísima. Las papas fritas, sin embargo, es basura. Ahora haga una comida bien elaborada. ¿Cuánto tiempo le lleva una comida bien elaborada, con el aceite justo, con los ingredientes, la hora, el hervor? Lleva otro tipo. Bueno, en lo espiritual ocurre lo mismo. Tenemos las 3 saetas y muchas veces el Señor nos dice, insiste, la perseverancia, hasta que el yugo se corta. Es de esta manera. Joás no lo entendió. Padre mío, Padre de Israel y su gente de a caballo, le dijo la misma frase que le dijo Eliseo a Elías. Pensaba que le iba a dar el mismo resultado. Pero uno amaba a Dios y tenía temor de Dios y el otro no. Se la perdió Joás. Se confundió. No se trata de dar versículos al aire libre, se trata de vivir. La perseverancia, vivirla, la santidad, vivirla, la búsqueda de Dios, vivirla, la comunión con Dios, vivirla, el estudio de la palabra de Dios, vivirlo, el discipularlo, vivirlo, la comunión de verdad profunda con el Señor, vivirla. Si no se vive, es como decía allí un político que decía, es pura cháchara, algunos se acordarán. Y bueno, en el Evangelio ocurre lo mismo, pero es la perseverancia. Sin perseverancia no se logra nada. Y si hay algo que tiene que caracterizar al pueblo de Dios, hermanos, es la perseverancia. Y les aclaro, cuando yo veo gente mayor,
yo me saco el sombrero con ustedes. Ustedes saben que yo en invierno uso sombrero por causas obvias, del frío. Bueno, yo me saco el sombrero con ustedes. Yo la veo a Jorgelina hoy firme acá en el camino del Señor. Y a todos los mayores, no voy a decir a ninguno, pues no me consideres a mí mayor, que todavía no soy grande. Pero de Jorgelina para abajo, a todos los que son mayores, yo me saco el sombrero por la perseverancia. Es la perseverancia, es el insistir. Un hermano con una enfermedad, pero estoy firme al pie del cañón. Porque hermano, aún con una enfermedad o con vejez, este es el lugar correcto para estar. Y con juventud es el lugar correcto, jóvenes, es el lugar correcto para estar, para prepararse, para formarse, para amar al Señor, para tener dirección en su vida, para dar en el blanco, para vivir una vida cerca del Señor. Porque también a los jóvenes y a los no jóvenes el Señor les da las tres saetas. Y en un momento el Señor te va a dar una palabra y te va a decir algo, tenés que hacer tal cosa. Y como no vas a tener el resultado en forma inmediata, la saeta vas a dejar de golpear. Y si como no tuve resultado enseguida. Yo siempre recuerdo... Cuando vinimos a hacer la obra, fuimos enviados por la iglesia de Quilmes a Mar del Plata, venimos de establecer la obra. Los primeros, hermanos, 7 años, éramos un puñadito, éramos nada. 3, 4 hermanos, venía una, se iba otra, venía una hermana, decíamos, gloria a Dios, vino una hermana, venía con el marido y ni le cuento los problemas. El marido era jugador, la mujer fileteaba pescado, la mujer escondía el sueldito que ganaba en el ropero, el marido iba, le robaba la plata, se la jugaba en el casino pensando que iba a ganar. Esa era la iglesia que teníamos, Dios mío. Y no aprendían nada, no querían aprender nada. Horas y horas y horas y horas. Nos formaban, le hablo de mí en primera persona, me formaba, tragaba salida. Una vez vino un pastor, me acuerdo de Quilmes, jovencito yo, y le digo, la verdad, me da una pena que la iglesia no termine de crecer. Y somos 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 1 peor. Tenía el ejército de David era de lujo al lado del ejército que teníamos nosotros. Y aquel pastor me mira y me dice, bueno, yo esperaba consuelo de él. ¿Qué esperaba? Que me diga, bueno, tranquilo, estamos orando por vos, tus brazos los estamos sosteniendo. Y me mira y me dice, bueno, si querés, hablo con el resto del presbiterio y le digo que te vuelvas para Quilmes. Y yo lo miro y le digo, apártate de mí, Satanás. Pero me estás diciendo que no querés. Apártate de mí, Satanás, porque yo vine acá por una palabra de Dios. Y no nos guiamos por cuestiones humanas. Todo lo hacemos por una palabra de Dios. Y no vamos a dar un paso importante y trascendental si no es por una palabra de Dios. No, pero creo que tengo que ir para allá. No, pero creo que tengo que ir para allá. No, pero creo. Si Dios no te lo dice, vas a dar 3 golpes de saetas. Y si Dios te da una palabra, agarrá las saetas. Y si el Señor te dice, golpea las saetas tantas veces como sea posible, bueno, destrozá las saetas. ¿Saben? A veces ocurren, a mí, yo les cuento, este tipo, hay cosas que a mí, por mi personalidad no me gustan. Yo estuve en un lugar hace poco donde me habían invitado, venía un apóstol de un lugar a predicar y él estaba predicando y tenía un vaso de agua y decía, reciban, y les tiraba, mojaba a la gente con un vaso de agua. Yo le iba esquivando las gotitas de agua, pues me pego una gotita acá, no sabe el enchastre que hace. Pero, y sabe, si a mí me gustan esas cosas, yo puedo asegurar que no. Es más, las detesto. De verdad, no creo que se necesiten de esas cosas. Tiraba agua. ¿Me gusta? No me gustan. No me gusta. Me parece como que hay cosas. Sin embargo, les tengo que decir que a veces, puede ocurrir algo que haga el Señor. Hace muchos años, yo era muy joven. Había una mujer que tendría en la iglesia, yo tendría 16 años, ella tendría
30 y pico de años. En aquel momento decían, era una vieja. 30 y pico de años, y una chica de 35, 30 y pico de años, soltera, hermano, una chica soltera. Bueno, había 2 hermanas que se querían casar a toda costa, se querían casar, pero no había candidato. No había candidato. Y me acuerdo que aquel pastor, esto no lo hagan. Si ustedes ven que yo alguna vez haga algo de esto, no sé, hermano, póngame una silla en la cabeza, hágame él. Pero uno de los pastores dijo, a ver, ¿quiénes son las hermanas que se quieren casar? ¿Quiénes se animan a venir dando vuelta a carnero desde allá al fondo hasta acá adelante? Yo lo digo con vergüenza ajena. Y una de las hermanas empezó a ir vuelta a carnero, vuelta a carnero, vuelta a carnero. Y la otra se quedó como diciendo, yo ni loca. Y yo me quería matar, porque digo, nunca vi una cosa así. Dije, todavía me río. ¿Saben que esa hermanita que vino dando vuelta a carnero al año siguiente se casó? La otra se murió la semana pasada, aunque usted no lo pueda creer, soltera. 80 y pico de años, no sé. Pero entiende lo que le digo. ¿Pueden ocurrir algo de esto? No es mi estilo. El Señor no me va a decir que haga eso. Pero, ¿alguna quiere venir dando vuelta a carnero? Hermana, yo no dije nada de esto, ni estoy diciendo que venga dando vueltas carnero. Lo único que yo le voy a decir es que puede el Señor decir, era el profeta, ¿qué era lo que tenía Joás? Tenía las saetas, tenía el arco, era guerra, le está hablando de guerra, saeta de salvación. Dice, toma 3 saetas, golpea el piso. No le dijo, toma una pedazo de palta y ponele un poquito de aceite, de acuerdo, no, era guerra, saetas, golpea, tantas veces. Bueno, lo que yo le voy a decir, cuando usted haga algo para el Señor, o haya una palabra, o algo vaya para hacer, hay que hacerlo con perseverancia. El éxito en el Señor, el verdadero éxito en Dios, no es nunca las cantidades. El éxito en Dios es el que hace la voluntad de Dios. Ese es el exitoso. El exitoso es el que cuando Dios le dice, anda a tal lugar a llevar mi mensaje, y vos vas a ese lugar y das tu mensaje, que en definitiva es lo que Dios le dijo a Jonás, anda a Nínive a dar el mensaje. Jonás no quería ir porque Dios era misericordioso. Le dijo, anda, tuvo que mandarlo en un vientre de un pez. Dio el mensaje. Él tendría que haber hecho eso, ir, dar el mensaje, perseverar en darle el mensaje. Eso hubiese sido ser exitoso. Hermano, todo lo que se nos venga por delante tiene que ser de esta manera. Perseverar en el Señor. No puede haber gente de paso, tiene que haber gente que comprenda cuál es la visión de la iglesia, tiene que haber gente que comprenda cuál es la doctrina de la iglesia, tiene que haber gente que tenga que mamar, lo mame, que una pandemia no haga que de golpe uno haga y diga, bueno, hermanos, yo hasta que esto no se solucione no aparezco más. Saben, yo les voy a ser honesto, cuando comenzó la pandemia, yo había venido de España, tenía que hacer la cuarentena 2 semanas, había ido 2 semanas a España a unas conferencias, fueron las conferencias de un fin de semana, terminaron, 4.º día de estar ahí, terminaron las conferencias, pagué una multa carísima y me volví. Menos mal porque el 18 de marzo ya no había vuelos de España para acá, pero me tuve que recluir 14 días. El Estado decretó que las puertas de la iglesia tenían que estar cerradas, pero yo les pedí, digo, ¿habrá algún hermanito que se pueda parar en la puerta por si alguno viene de lejos a la distancia, le diga, mirá, las puertas van a estar cerradas, no va a haber culto, ni te acerques? Yo no podía venir, si no, no le hubiera dicho a nadie. Yo tuve hermanos que me dijeron, mire pastor, hasta que la pandemia no termina, yo no aparezco más por la iglesia. No lo sabe ninguno de ustedes. Yo estaba en cuarentena y estaba en mi casa llorando y clamando
porque dije, ¿cómo va a reaccionar la iglesia ante esta prueba que la iglesia está por pasar? Y yo tuve hermanos que me dijeron, miren, mientras esto, hasta que la pandemia no termine, yo no voy más a la iglesia. Hermanos de años. Yo no lo podía creer. De años. La pandemia fue un ensayo de lo que en el futuro va a venir. Póngale la firma. Va a depender de mí como pastor, cómo reaccione la gente y la enseñanza que ustedes tengan, pero también va a depender de ustedes, como le pasó al pastor en Nueva York. Si usted no es una persona que persevera en el Señor, va a estar complicada. La perseverancia es fundamental en todas las áreas de la vida. Saben que muchas veces hay gente que les toca vivir determinadas pruebas y se enfrascan en sí mismos y dicen, pobre de mí, lo que me toca vivir. No, nadie se imagina lo que me toca vivir. No saben esto, no saben lo otro, no saben lo... ¿Saben lo que dice la palabra de uno de los hombres que fue más probados en las Escrituras, que fue Abraham? Abraham se fortalecía dándole gloria a Dios. Es esta. ¿Te tocó vivir una prueba gigante? Si te tocó vivir una prueba gigante, no hay nada que Dios no permita que vos no lo puedas sobrellevar. Esto dice la palabra de Dios. Si te viene una prueba es porque sabe el Señor que vos la podés superar y sobrellevar. Si no, no te va a dar una prueba más grande el Señor. Basta de llorar sobre vos mismo. Basta de llorar sobre esto, lo que me pasó esto con el trabajo, me pasó esto con esto, que un hijo me esto, que el hijo se me apartó del Señor, que mi esposa esto, que mi marido esto, que en la casa pasó esto, que en el trabajo pasó esto. Hermanos, la perseverancia es otra cosa. La perseverancia es que nada me va a mover de la fe en el Señor. Ni un hijo, ni una enfermedad de un hijo, ni una enfermedad del cónyuge, ni la falta de trabajo, ni que se cayó el sistema, ni que... Nada me va a hacer tambalear. No porque sea un superhombre, porque les expliqué desde el inicio que no creo en los superhombres, en las supermujeres. Creo en los hombres y en las mujeres que dependen del Señor, que confían en el Señor y que sobrellevan todas las dificultades en el Señor. No hay otra manera. No ponga más excusas. No ponga más excusas. No, yo voy a volver al Señor cuando mi señora vuelva. Yo voy a volver al Señor cuando mi marido vuelva. Yo voy a volver al Señor cuando mis hijos se vuelvan a acercar al Señor. Hermanos, que vos puedas estar tan firme que lo que está débil alrededor tuyo, el día que vuelvan al Señor te puedan encontrar muy firme para aferrarse a vos y al Señor. Para que puedas aferrar, ellos se puedan aferrar al Señor. La palabra es perseverancia. Si en tu mano tenés 3 saetas, golpealas 1000 veces en el piso, hasta que no queden saetas. Y ahí el Señor te va a mirar y te va a decir, la victoria es tuya. 3. Padre mío, Padre de Israel y su gente de a caballo. Esperaba la unción, esperaba el manto. No hubo manto, no hubo unción, hubo todo momentáneo. A los más grandes les digo, feliz de tenerlos en la iglesia, de ser el pastor de ustedes, de ver de qué manera perseveran. Yo los veo a algunos de ustedes, que no voy a dar nombres para no olvidar otros, y los veo entrando por la iglesia y digo, qué maravilla este hermano y esta hermana. No ponen excusas. No hay excusas del frío, no hay excusas del calor, no hay el frío de esto, que no tengo ganas de esto, no porque no tengo esto, no porque no me consideran en esto, no porque en esto. Están firmes. Es así como debe ser. Del lado de Judá, a veces buscaban al Señor, a veces no buscaban al Señor. Pero cuando uno ve, cuando esos reyes como Josafat,
cuando comenzaba a buscar a Dios y buscaba de verdad al Señor, ¿cómo le respondía al Señor? Buscaban dónde estaba el profeta. Buscaban dónde había un profeta que pudiera dar palabra de Dios, porque ellos sabían lo que era buscar al Señor y amar al Señor. Que Dios levante de nosotros un pueblo muy numeroso, pero un pueblo muy firme, para poder darle toda la gloria a nuestro Dios en todas las áreas de la vida. Amén. Que Dios le bendiga mucho y en gran manera. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti